Welcome to Lealot Podcast, a space for Jewish women to share the story behind the spark, how they encountered their inner light, nurtured it, and found the courage to let it illuminate the world. This is your space to rise, to shine, and to bring your unique light into the world. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Lealot Magazine, donde compartimos historias de mujeres judías que iluminan al mundo con la luz de su alma. Hoy tenemos el honor de recibir a Sarah Mintz, una mujer que decidió emprender un viaje extraordinario, desde la fama, la belleza exterior y el reconocimiento público, hacia una vida de conexión profunda con Hashem y con su verdadera esencia. Sarah nos inspira a descubrir cómo pasar de vivir bajo los reflectores a iluminar el mundo desde adentro. Sarah, qué alegría tenerte con nosotros hoy. Bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, qué linda. Baruch Hashem, muy bien, muy contenta de estar aquí en este podcast contigo y toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Wow, qué presentación. Te escuchaba y decía, wow, esa soy yo. Qué belleza, qué lindo. Wow, Baruch Hashem. Baruch Hashem, gracias por estar con nosotras hoy. Sabes, tengo una tradición ahora de empezar nuestro podcast con una pregunta. Si tu vida fuera un libro, ¿cuál sería el título? Creo que está fácil porque podría ser cuando la Neshama nos habla. Wow, Podría la ser. adoro. Lo anoto. Déjame saber un poquito de ti, porque nuestra audiencia Ujú. española te conoce muy bien, pero también aquí en Lealot hablamos con franceses alrededor del mundo y también con americanas, y quizás no conocen de dónde vienes, cuál es tu vida. ¿Nos podría compartir eso un poquito? Sí, claro. Yo nací en Colombia, en Barranquilla. eh, Nací en un hogar muy unido, en una casa católica. Somos 4 hijos de esa unión. Mi hermana mayor, Luz Miriam, luego mis 2 hermanos gemelos y luego yo. Y fue una infancia muy bonita, muy bonita. Tengo los mejores sabores. Baruch Hashem, que escogió los padres indicados para mí, porque me dieron una crianza con muchos valores, había mucha presencia de Dios. Mi papá siempre un hombre que sigue teniendo una fe fuera de lo normal para un católico, que era aceptar que todo lo que Hashem manda es para bien y que uno los debe aceptar, la forma en cómo él manda las cosas. Wow. Siempre fue el que nos dio ese, esa manera de cómo comunicarnos con él, de tener ese amor y temor hermoso. Hoy día mi papá, con mucho respeto, sigue enseñándonos en cada momento de su vida, tanto en sus silencios como en su manera de reaccionar. Siempre nos vive enseñando eso. Y mi mamá, ella era la fuerte de la casa, la mujer que lidera desde el lugar que le corresponde. No, al ser tan activa, tan líder, tan fuerte, nunca ocupó el lugar de mi papá. Ella siempre estaba en el lugar que yo digo que a uno le corresponde como mujer. No estar expuesta ni pretender ser la parte masculina de la casa, sino todo lo contrario. Y esa fuerza, sus palabras siempre han marcado en mí mucho, cuando ella siempre decía, uno todos los días tiene la oportunidad de empezar, nacer de nuevo. O sea, y eso es algo para mí muy fuerte como judía hoy en día, porque siempre estamos rodeados de desafíos, de deseos equivocados y podemos caer, pero siempre hay un momento donde puedes hacer teshuvah y volver a empezar. Y esa fuerza, esto es una combinación muy linda porque, y algo que sellaba para nosotros
todos mis hermanos y yo, es cómo mi mamá y mi papá se trataron. Eso fue para mí muy valioso porque me permitió estar muy segura de mí. Me mandaron al mundo con una autoestima bastante fortalecida. Eso fue una niña muy feliz, de un hogar con principios muy increíbles. Gracias a Dios. Es interesante porque sabiendo que te convertiste, podríamos pensar quizás venía de un lugar a donde no había ese, ese hogar espiritual, ese amor, y que hubiera buscado encontrarlo por otra parte, pero no, lo tenías esos valores, tenías este ejemplo de familia unida, armoniosa y con valores espirituales muy fuertes desde cuando naciste. Sí, sí, así fue, pero desde muy temprana edad siempre surgen estas preguntas que a algunas personas les puede ocurrir en los 30, 40, Mm. 15 o a lo mejor a los 50. Pero a mí a muy temprana edad, a mí como alrededor de entre los 12, 10 por ahí, yo sí me preguntaba, era cómo uno podía tener una relación con Dios, porque aunque yo era una niña de un mundo de niñas, siempre tuve un mundo de niña, nunca, mi mamá creo que eso nos protegió mucho. Mi mamá no nos permitió que nosotros irrumpiéramos a un mundo que aún no nos pertenecía, ni que personas adultas irrumpieran en el mundo infantil que teníamos. Eh, y agradezco mucho eso, porque siento que mis etapas se quemaron en el momento indicado. Pero preguntaba yo, y al observar a mis tías, a mis tíos, la relación entre, de repente, compañeros de trabajo de mi papá, yo veía como gente que iban a misa un domingo 1 hora, pero el resto de la semana ellos se la arreglaban como fuera. Entiendo. Y ver que te dabas la paz o en ese lugar, y luego de ahí empezabas a hablar mal del tío, de la tía, del primo, y veía como mucho sufrimiento, mucho, y yo decía, pero ¿por qué Dios no está todo el tiempo contigo? ¿Por qué no hay una relación constante? ¿Dónde está que yo pueda mirarte distinto? Entonces, preguntas de muy temprana edad a mí me empezaron a hacer cabida muy fuerte en mí. Tanto, tanto que yo no era tan consciente de que podían haber diferentes religiones. No era como, ¿Que a Colombia habías encontrado a judíos o no, nunca? no, yo los judíos que veía eran los que salían en las películas que mostraban en época de Semana Santa, que mostraban la historia de Moshe, la historia de Jesús, la historia del rey David. Entonces, ahí era donde yo escuchaba a los judíos. Entonces, yo pensé que eran personas que se habían extinguido en el tiempo, como los dinosaurios, no sé, o sea, no Entiendo. conocía en mi vida Una, un judío. una historia resuelta. Sí, no sé, yo no sabía que existían. De repente, si había alguien distinto, eran los que tocaban a la puerta trayéndote una revistita. Entonces, uno pensaba que había gente que fue rebelde y ya no quiso ser católico, pero yo me imaginaba que todo el mundo era así, pero no por esas razones y no juzgaba. Yo nunca juzgué de lo que yo conocía de un catolicismo, pero lo que sí no me gustaba, y siempre lo digo en cada entrevista, a mí me parecía muy chistoso y muy raro y me daba mucho miedo los muñecos de cera. A mí eso me parecía como tenebroso y no me gustaba que uno tenía que arrodillarse delante de esos muñecos. Yo decía, pero ¿quién lo escuchará a uno ahí? Esos, o sea, esos se le... Y habían iglesias donde los santos esos o los muñecos esos, ahí uno no tenía mano, ya se le habían partido y decía, pero está incompleto, o sea, esas eran pero no entendía ni tampoco me preocupaba por entender. Para mí lo más importante era yo cómo podía tener una relación profunda con Dios, que Él estuviese conmigo, que peleara mis batallas, que me pusiera las cosas
correctas para yo poder sobrepasarlas, pero era un pensamiento demasiado profundo para mi edad. Eso era lo que yo me cuestionaba. claro. Te quiero hacer una pedida un poquito afuera de lo que estás diciendo, pero lo que tú me dijiste cuando hablaste también de esos muñecos de cera, de arrodillarse de frente a ellos, me hizo pensar en Abraham Avinu, que su pensamiento también, sus preguntas, su reflexión no estaba la de un niño de su edad, y Mm, también lo que le molestaba en la espiritualidad de la época eran también esa idolatra, Avodazara, no sé bueno, cómo. sí. Ujú. Sí. Entonces es muy interesante porque tú elegiste Sara y Sara tuvo el mismo camino que Abraham con desiderio de conectarse a Dios directamente, de sacar a todas esas ídolas y de Ujú. tener una relación directa, profunda, real y permanente, diaria, como dijiste, con Dios. ¿Es una de las razones que te hizo elegir a Sara como nombre? ¿O? No, se dio de otra manera diferente, porque no conocía mucho en ese momento de Sara, porque cuando yo me acerqué a todo lo que tuviese con el judaísmo, yo no sabía que eso era judaísmo, Ok. porque yo no estaba persiguiendo una religión. Yo, mientras que estuve viviendo en Colombia, en Barranquilla, cuando yo fui creciendo, y obviamente todo el mundo te ve y como eres alguien distinto a como son las mujeres caribeñas en Barranquilla. Yo era una mujer alta, flaca, delgada, rubia, de ojos azules. Era alguien muy llamativa para la industria, tanto para la moda como los reinados, como la presentación y modelaje. Entonces, mucha gente te va diciendo, tú sirves para esto, tú sirves para lo otro, tú deberías. Entonces, eso te va encaminando, obviamente, a agarrar una ruta artística que tampoco fue algo que yo soñé. Yo nunca eh, mirar tras mi ventana de niña imaginarme cómo sería mi vida, jamás la imaginé siendo artista. ¿Por qué? Porque no, yo no era consciente primero de mi belleza. Sí. No pensé que eso era posible, eso era para otro mundo, otra dimensión. Yo no tenía eso. A mí lo único que me llamaba mucho la atención era, me gustaba jugar a las muñecas, admiraba mucho a mi mamá y mi papá, como que yo decía, yo algún día voy a tener un hogar así precioso, y me gustaba mucho cómo se vestía mi maestra. Ella era, en algún momento estudiamos en un colegio cristiano y ella era muy con faldas largas, camisas largas, a pesar de que era Barranquilla y mucho calor. Y a mí me gustaba porque se veía como, para una niña en ese momento la veía como muy pura, muy recatada, pero para mí era como verla como tan diosa, tan bonita. Y me llamaba mucho la atención. Y mis juegos de niña siempre era jugar a la maestra, a la mamá y al papá y a la maestra. Entonces, como eso era, pero nunca tuve Nunca grandes deseos soñaste, profesionales. ¿Ah? nunca soñaste por en esas luces exteriores, este mundo que No, no, todo fue, yo creo que Hashem me empujó mucho a esa dirección y yo simplemente me dejé llevar para aprovechar las oportunidades. Y salían las oportunidades y florecían, y entonces yo me fui convenciendo que esa era la ruta, que por ahí era. Por más que intenté estudiar administración financiera, pero se me cruzó con la moda y tuve que tomar la decisión de decir, o estudio o ya me dedico a esto y me voy acá. Dije, bueno, ya, me voy por acá. Y detrás de la moda vino la presentación, vino la actuación y ya vino a grandes dimensiones y yo pude tener la oportunidad de empezar a hacer producciones en Estados Unidos, en el mercado hispano. Bien. ¿cuántos años tenías más o menos cuando empezaste este camino? Cuando empecé, estaba saliendo justo del bachiller, del bachillerato, los primeros caminitos de modelo, tendría 17 años y luego así
fue forjándome en el medio, en el mundo del entretenimiento, pero más hacia el lado de la moda, y luego ya fue abruptamente el cambio para la televisión. Y yo empiezo a hacer personajes pequeños, personajes significativos, protagónicos, y entonces tengo la oportunidad de irme a Estados Unidos a trabajar allí, tanto para Univisión como para Telemundo, cadenas hispanas en ese momento muy fuertes, aún siguen siendo, pero ya se producen mucho menos. Y allí, estando allí, tengo la oportunidad de conocer a mi esposo actual, como dicen, mi esposo actual. Eh, y nos enamoramos y empezamos a salir. En ese momento yo no pude detectar que tenía una religión distinta ni costumbres distintas, pues porque él en ese momento era un hombre eh, tradicionalista, llamémoslo así, mexicano, que también estaba en el mundo del entretenimiento, un ejecutivo. Entonces empezamos a salir, pero no había motivo de notar diferencias porque él comía lo mismo que yo, íbamos a los mismos lugares, o sea, compartíamos eventos sociales, todo era igual, no habría yo que pensar algo distinto que nos marcara imposible, nuestro amor imposible de alguna manera, como, ¿cómo puede ser? Y su familia también muy agradable, aceptó eh, nuestra relación. Y bueno, Joshua ya estaba un hombre maduro, yo también, yo ya estaba en mis 20, 20, 26, por ahí más o menos cuando lo conocí. Ya éramos personas adultas, yo ya vivía sola, me mantenía sola, o sea, yo ya podía tomar decisiones con quien compartía mi vida y bueno, él quiso tener una relación seria conmigo y al tener una relación seria conmigo, pues me empieza a involucrar en su mundo, que cuál era su mundo, un hombre que había tenido un matrimonio anterior, ya se había divorciado, tenía 7 años de divorciado cuando yo lo conozco, pero de ese matrimonio quedaron 2 hijos. Entonces, al yo ser ya su novia oficial, me presenta a sus hijos y yo empiezo a convivir con ellos y eh, fines de semana sí, fines de semana no, y me acuerdo, me acuerdo ese fin de semana que compartimos con los niños, que los recogemos de la escuela al salir el viernes a mediodía de la escuela, llegamos a casa y ahí es cuando yo veo por primera vez que hacen una bendición a unas velas y a un pan, y a mí me pareció muy extraño, yo pensé que era una costumbre mexicana, yo decía, pero estos mexicanos, ¿qué cosas raras hacen? Pero más allá de bendecir un pan o unas velas, luego ya ir al cine o pedir pizza y ver una película, o sea, ya eso fue como, dije, bueno, ser una costumbre que le tienen a los niños. Yo ahí hasta ahí no pregunté más, no sabía, no tenía mucha información. A la medida en que íbamos conviviendo un poco, y cuando ya obviamente entramos en tema de casarnos, yo como estaba en medio artístico, él también, yo decía, ay, aquí cerca hay una iglesia que hay un padre que es muy famoso, que se llama el Padre Alberto, que sale en el show de Cristina Salarey, este, ahí nos podemos casar, y mi esposo me dice, no, ahí yo no me puedo casar. Yo, ¿por qué? Me dice, porque yo soy judío, ¿y eso qué tiene? Entonces me dice, no, es que yo no puedo casarme en una iglesia católica. Yo le digo, bueno, entonces, ¿y dónde rezan ustedes? O sea, ¿dónde? Pues vamos a la iglesia tuya y me caso en tu iglesia. Me dice, no, en mi iglesia no te puedes casar porque tendrías que convertirte a ser judía. Y yo le dije, ¿y eso cómo sería? O sea, ¿eso qué es? Entonces, me dice, no, todo eso es un proceso que no es tan fácil, pero es posible. Y yo le dije, pero eso que para casarme. Dije, ay, no, si es para eso, yo no voy a hacer algo que no tengo ni idea de qué me estás hablando. O sea, o nos casamos por lo civil. Y él dijo, ah, bueno, listo, entonces casémonos por lo civil. Entonces fue como un arreglo muy fácil, sin tanta trascendencia. Entonces en ese momento para mí no era más que eso. Simplemente yo tenía amigas
que para si eran católicas y se tenían que casar con personas cristianas, se tenían que convertir al cristianismo, pero yo no, sí, yo siempre tuve una política en mi vida que uno no tiene por qué hacer algo por requisito. Para mí, yo no sé, mi mamá nos enseñó eso, que uno tiene que ser sincero y leal. Yo, o sea, yo hasta ahí fui muy sincera y yo dije no. Y entonces, claro, en nuestra conversación, como de planteamiento de cómo iba a ser nuestra vida, yo le dije que yo quería hijos, no ahorita, no recién casada, porque tenía un contrato que responder, tenía todavía muchas ganas de hacer más novelas, quería también conocerlo a él, disfrutar de nuestra vida en pareja y Sí, que en 5 años podíamos tener bebés, pero yo sí quería hijos. En ese momento, yo creo que para él el tema de los hijos, como lo veía tan lejos, a lo mejor me iba a convencer de que no lo fuera. Y yo creo que se encargó esos 5 años, nos pasamos, porque realmente yo tuve a mis hijos después de 8 años de casados, ocho, mm, 9 años, o 9 años de casados. Y yo creo que él guardaba la esperanza de que a mí se me fueran las ganas de tener hijos. Él ya sabía lo que era eso, ya tuvo su experiencia, pero lo más importante, que yo creo que a él le hacía mucho ruido, es que sus hijos no iban a ser judíos, claro. porque hay algo muy, muy curioso, es demasiado curioso. De hecho, en una de nuestras pláticas más adelante, siempre digo, si un judío no quiere hijos que no sean judíos, ¿para qué se casan con no judías? Esto es muy loco, ¿no? Es Muy verdad, loco, es la verdad. ¿verdad? Y entonces, en el pasar del tiempo, que obviamente son como cosas muy paralelas en el camino, porque está la vida artística, uno la vida artística y la hace crecer, la hace madurar, la expone, la expone de una manera brutal y mi carrera fue tomando una curva muy importante a nivel internacional. Empecé a trabajar con muchos países, me volví exclusiva de los canales, o sea, yo estaba en un momento muy, muy lindo, muy, muy lindo profesionalmente, económicamente, muy exitosa. Pero también existe la parte personal del artista. Ujú. También existe, en ese momento, pues obviamente yo no usaba mi nombre Sara Mintz, yo usaba el nombre que me puso mis Sí, padres, Maritza, con apellido Rodríguez de mi papá. Yo era Maritza Rodríguez, la actriz, que, by the way, siempre mi nombre nunca me gustó. Cuando me volví famosa, yo dije, ay, qué tonta, cómo no me cambié el nombre, yo debí haberme puesto otro nombre, porque a mí nunca, y siempre mi mamá, ¿por qué me pusiste ese nombre? O sea, ¿cómo me pusiste ese nombre? ¿Por qué no me pusiste otro? Y porque mi mamá siempre me llamó Paloma, mi Paloma, porque yo era muy blanca y todo, y es mi Paloma. Y siempre fue mi Paloma. Yo muy poco recuerdo que mi mamá me llamaba Maritza. Yo le dije, ¿pero tú para qué me pusiste Maritza? Y ya no me lo puedo cambiar. Entonces, fíjate tú que en una clase, a mí me gusta mucho el Hasidut, entonces en una clase estoy estudiando y el rabino habla que Hashem quiere tanto el pueblo de Israel, que es su paloma. Cuando dice mi paloma, es como así como, como los perritos que cuando los llaman voltean así abruptamente. Yo estaba así cuando de repente volteé y dije, ay, ¿me llamaste? O sea, como mi paloma, porque es que a mí me llamaba mi mamá así, mi paloma. Y entonces yo digo, wow, esto es demasiado fuerte porque nunca me gustó mi nombre. Mi mamá me llamó mi paloma y así Hashem nos llama al pueblo de Israel, mi paloma. Y para mí eso es muy fuerte. Pero retomando la historia de, de cómo, de cómo yo fui creciendo tan profesional, también fui creciendo mucho en lo personal. ¿Y qué era lo personal? ¿Qué era para la vida de Marixa lo personal? exacto. Porque nos describiste tu infancia con una vida familiar muy rica, muy rica, muy,
nutritiva para la Neshama, muy Mm. fuerte, con valores tan fuertes. ¿Cómo describiste tu camino en la televisión y en este mundo como brutal? ¿Y cómo lo viviste adentro? ¿Cómo era la paloma adentro? ¿Cómo era tu corazón en todos esos años? Bueno, hay una cosa para mí, como yo siempre lo tomé, para mí la parte artística siempre fue un trabajo, no era yo. Para mí siempre, entonces fue como aprovecha la oportunidad. Y yo como quien dice, le metí la llave al auto y prendí los motores y agarré y me lancé. Entonces era construir al artista, construir a la celebridad, aprovechar la oportunidad aquí, si me tocaba viajar, no importaba, si tú, era como esa carrera de llegar a posicionar a la actriz, era parte de mi trabajo y en ese momento todo era allí. Y en un momento dado empezó a darme muchas señales de, espérame, porque claro, escuchas, cuando no es solamente actuar, es estar en el mundo actoral, es como pertenecer a la industria, que son dos cosas distintas. Diferente, claro. Muy diferente porque tú puedes tener esto como que voy, grabo y chao, pero tú perteneces al roster de una industria muy competitiva donde tienes que ser el top 5 de las que figuran en revistas, de las que están siempre protagonizando, de las que están en todo momento, en todos los eventos, hay que estar. Entonces, ese trabajo que yo en un momento dado dije, espérate, y empezó como así como poco a poco, así como cuando tú quedas embarazada y te dices, espérate, ¿por qué me supo esto raro? ¿Por qué me mareé? ¿Por qué se me está subiendo me queda apretado el vestido? No, tú empiezas como que, espérate, ¿será que estoy embarazada? Esas mismas cosas a mí se me empezaron a mostrar, decir, espérate, pero, a ver, esta no es mi vida. Y si yo no despierto mi vida, esta vida actoral me puede comer mi vida personal. Y oye, Marixa, en ese momento, Marixa, tu vida real es tus sueños también, construir un hogar, ser madre, realizar estos sueños que no solamente es lo profesional. Y uno de mis sueños, que yo lo incluyo como mis sueños porque era parte de mi búsqueda y hoy por eso yo estoy tan contenta y tan feliz con mi vida porque uno de mis sueños era poder tener una relación con Dios, cómo funciona el mundo invisible, ese mundo espiritual tiene que tener no solamente un sistema operativo, sino también que está rodando y es latente. No porque uno no lo vea, no quiere decir que no existe. Y Claro, son mundos paralelos. Entonces, esas cosas que dije, no, espérate, o sea, no, mi vida no es la actuación. Yo no vine a este mundo solo a hacer telenovelas. Yo no vine a ser la mejor vestida de People en español, ni vine a ser este, la mayor celebrity y llegar a lo... No, 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 yo tengo otras cosas que quiero encontrar. Y es ahí donde yo empiezo a darle ese espacio, que fue una de las cosas que de la escuela, del colegio, con una gran amiga que me enseñó a leer, y yo me apasioné mucho por la lectura, aprender, me llegaban libros, y no entendía yo de qué. Y cuando yo empiezo a convivir con un hombre que tiene una religión distinta y que en poquitos escenarios yo pude compartir con su religión y que compartí que con sus hijos bendecían un pan y un vino, nunca supe lo que era un Shabbat. Nada más supe lo que era un Hanukkah, pero era demasiado informal. O sea, yo no, decía, bueno, hacen cositas distintas, pero yo nunca pude convivir con mucha fuerza. Conocí la sinagoga los hijos de mi esposo, tanto Daniela como Alex, en su momento hicieron bat mitzvah y bar mitzvah, y pude como, bueno, pues como una primera comunión diferente. O sea, era como así, como una comparativa muy, muy leve, pero sin irrumpir en mi ser.
porque yo no conocí el judaísmo Sí, por el porque lado de Joshua. no podías ver lo que era realmente. Era solo la Ujú, superficial, el lado sí, superficial del judaísmo que podías ver. Y imagino que escuchando lo que me dices, todo lo que es superficial es algo que no te llena. Tú no, tienes un deseo, un desiderio de tocar a la esencia de la vida, a lo que está atrás de la escena y ujú, lo que es, dijiste, invisible, pero que sí. maneja el mundo. Entonces, ¿cómo te encontraste con la esencia del judaísmo? ¿A qué momento tuviste esta oportunidad de descubrir realmente, ah, es esto? Mm, sí, claro, mira, cuando yo, mm, nuestro matrimonio avanzó un poco, mi suegra me regala un libro que se llama El ser judío y como que me lo lanzó así como que por si de pronto te interesa. Pero cuando compartía con la familia de ellos, eh, no había un sabor como el que yo tenía como católica de respeto a la divinidad, de Dios es, o sea, la vida no puede estar sin Dios. En mi matemática no puedo sacar a Dios, no es como lo que es business, business y lo que es Moshe, Moshe, o sea, no me metas aquí. Esa frase que a veces dicen, o que aquí no metas a Dios, esto es aquí, aquí. Y eso a mí yo decía, no puede ser, entonces esto no me gusta, yo no, esto no es, o sea, yo no ahí no encontraba ese sabor de Dios tan fuerte, entonces para mí, o Era sea, tradición, pero no era Torah. total, total, le tenían y bueno, ellos tendrán su historia, sus justificaciones y pues, su manera en cómo fueron criados y todo, bueno, ahí no me meto yo, pero cuando yo empiezo a estudiar inglés con un profesor que él trata de enrutarme a un ambiente en inglés porque yo trabajaba en español, todas mis amigas en español, entonces él decía, yo veo que tú eres muy espiritual y te gusta lo espiritual, ¿tú por qué no te metes a algo espiritual pero que sea todo en inglés? Y yo le dije, ay no, eso es como muy difícil porque son temas muy profundos. Y me dice, ¿por qué no entras al centro de Kabbalah en Miami? Eso fue en el 2009. Yo me casé en el 2005, en el 2009 sucede esto. Y realmente yo no le presto mucha atención. En uno de estos huracanes, ya no me acuerdo si fue Francis o Wilma, no me acuerdo cuál fue, llega a Miami porque nosotros vivíamos en Miami. Cuando uno sale a ver como si se cayeron las palmeras, qué tan fuerte fue la categoría, qué sé yo. Y en Lincoln Road encuentro un flyer que dice Kabbalah en español. Y yo dije, ay, esto me lo mencionó mi maestro, voy a ir y efectivamente fui. Y una de las cosas que en este lugar hablaban era que no era religión, sino que era tecnología para el alma. Y a mí eso me atrajo mucho porque yo precisamente estaba buscando qué pasa con el mundo del alma, o sea, este sistema operativo invisible, espiritual, que no lo palpo, pero es tan fundamental, cómo funciona. Y yo me inscribo para empezar a tomar clases, aunque claro, mi inglés era muy limitante y de repente empezaron a meter pequeñas clases en español. Y a mí, ¿cómo te puedo explicar que a mí eso fue, todo me hacía sentido, todo? Y yo, por muchos años que yo estuve en el Centro de Kabbalah, yo me convencí que todo lo que yo aprendí allí no era judaísmo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo aprendí ahí no lo veía con mi esposo y la familia de mi esposo. Entonces yo decía, no, esto es Kabbalah. Y yo soñaba con ser cabalista, o sea, yo llegué, ya encontré, yo dejé de ir a misa, yo en ese lugar fue que conocí el Shabbat, yo ahí donde conocí comida kasher, yo ahí conocí todas las festividades, pero no te decían que eran festividades judías, sino que eran conexiones del alma. Entonces, la conexión de Rosh Hashanah, Kippur, Purim, y yo ahí empecé a cambiar mi alimentación, yo había
como buena colombiana, la comida latina es muy rica. Y cuando llegué a Estados Unidos todo me sabía nada, a cartón, dejé el pollo, la carne. Entonces, cuando tomé la clase de alimento espiritual, entonces que no podías combinar carne y leche, pero podías comer la carne solamente la que dice U y K. La encuentras en Publix, entonces yo empezaba a hacer todos mis cambios. Yo como me resonaba mucho, era como es esto y no hay duda, y hay que hacerlo. Entonces yo asumía esa información como parte de mi transformación para yo poder operar como se opera en el mundo de las almas. Entonces, por eso fue que a mí empezó a hacer un cambio interno muy grande. Tanto que cuando descubro que los maestros y las señoras, yo me empecé a dar cuenta, pero yo, claro, uno como artista, yo sé cuando alguien tiene peluca y en el fashion, yo me doy cuenta que todas las esposas de esas personas usaban falda, nunca estaban usando pantalón y tenían peluca. Yo empiezo a preguntar y yo empiezo aquí a indagar y entonces me dice, no, porque es que la energía de la mujer y yo empiezo a estudiar lo que quiere decir el pelo. Entonces, claro, como ellos te enseñaban mucha profundidad de la Kabbalah, que te empiezan a decir que es rigor. Las palabras en hebreo en ese momento a mí no se me ajustaban ni se me recordaban. De hecho, siempre he sido se me ha hecho muy difícil los idiomas. Entonces toda este vocabulario que hoy día uso era tan ajeno a mí que, bueno, daban las comparativas, en vez de din, rigor, Gesed, entonces bondad, entonces la columna. Entonces empecé a estudiar mucho sobre la Sefirot, sobre todo la línea del Arizal, más que la línea del Baal Shem Tov, aunque sí estudiábamos Baal Shem Tov, aunque sí estudiábamos Rabbi Shimon Bar Yochai. O sea, sí había mucho estudio, mucha profundidad. Estudiábamos Zohar con las Parashot, o sea, todo, pero nunca si utilizaban las terminologías, para mí eran ajenas, que entraban y se iban, o sea, no quedaban allí. Pero sí hubo mucha transformación en mí. Y cuando yo empiezo a escuchar que estas personas se llaman distinto, cuando empiezo a hacer un viaje, que hice un viaje con ellos aquí a Israel, y entonces visitamos todas las tumbas, y fue cuando conocí la tumba de Sara y Menú. Entonces, no, que hicimos todo este viaje y yo empiezo a darme cuenta que la gente se llama diferente. No todos tienen el mismo nombre. Por ejemplo, si uno se llamaba Shalom, realmente se llamaba Julio. Si el otro se llamaba Sara, realmente se llamaba Gloria. Sí, yo decía, pero ¿por qué tienen nombres distintos? Entonces me decían que porque era el nombre de la Neshama. Entonces yo decía, ay, yo puedo tener un nombre de mi Neshama porque a mí nunca me gustó Maritza. Entonces decía, claro, claro, puedes meditarlo, puedes estudiarlo, puedes preguntarle al Rab, ahí al Rab ver. Entonces, y yo dije, no, yo quiero que Dios me lo revele a mí, que mi alma me diga cuál es su nombre. Y yo empiezo a meditar y yo me levantaba en la madrugada. Yo aprendí tantas cosas que hoy, como Yehudí, que estudio Hasidut, que me encanta, digo, wow, todas estas cosas, yo las había dejado cuando empecé mi proceso, porque dije, esto es Kabbalah, esto no es judaísmo. Pero ya cuando, como judía, y estudio tanto y digo, wow, pero esto, a mí me enseñaban cosas muy profundas. Y no ¿Verdad? solamente las aprendí, las aplicaba. Yo empecé a aplicar tantas cosas para pesa, que comía, que era quiniot, que no era quiniot, todo eso, que mis compañeros de trabajo en Telemundo, todo el mundo era muy curioso de cómo ya yo llegaba al camerino y me veían mi sidurín, veían mi zohar, y espérate que estoy haciendo mis rezos y yo rezando, pero yo no sabía en ese momento que yo estaba haciendo shaharit. A mí eran los rezos de conexión. Entonces yo hacía la mikve, entonces yo pedía comida kasher. Yo era kasher, y si no podían kasher, pues entonces era vegetariano, pero estilo kosher style. Entonces ya la gente sabía, como que los que estaban detrás de bambalinas sabían que ya yo tenía un estilo de vida distinto, y que yo iba al centro Kabbalah, y que Maritza Rodríguez la de la Kabbalah, y todo era como así. Y, y hasta que a mí se me despertó decir, yo creo que mi alma está donde no tiene que estar. ¿Y cómo tiene que estar? ¿Cómo llego a estar
donde me corresponde. claro, en tu macón, realmente. Sí, total. Pero yo dentro de mi ignorancia, y mi esposo en ese momento, él a mí no me decía nada. Él me confiesa ya después de muchos años que su hermana mayor le decía: "Deja que Sara se entere que eso es judaísmo, ella se va a volver judía porque ella le apasiona todo lo que está aprendiendo en Kabbalah". Porque yo ahí conocí lo que era un Shabbat. Yo no conocí el Solo Shabbat con mi es esposo importante nunca. para mí solo clarificar que el centro de Kabbalah no fue a donde te convertiste. Eso No. fue solo un camino, una puerta que te abrió sobre los secretos, el invisible Ujú, del mundo y a través de la Kabbalah, que realmente para nosotros judíos no estudiamos Kabbalah, estudiamos Hasidut, claro que es una ujú, versión más pública de los secretos de la Kabbalah, pero que eso fue un pasaje para ti y que eso no es judaísmo porque las personas allá no son todas judías. ujú. Algunas sí, algunas no, pero no es algo realmente, no es reconocido, digamos, como judaísmo ortodoxo. Correcto. Precisamente cuando yo sentí este deseo de quiero cambiarme el nombre, quiero, ¿qué tengo que hacer para ser cabalista? Porque yo lo llamaba así. Entonces, a mí justo ahí me dijeron, no, es que tú a lo mejor lo que quieres es ser judía. Y yo le dije, no, yo no quiero, porque a mí el judaísmo era Era lo ser como mi que a esposo. la familia en la familia de tu esposo, que no se parecía Sí, tan profundo. sí, y yo decía: "No, no, no", me dice: "No, claro, mira, si lo quieres hacer, aquí no lo hacemos", seguro muy claro, aquí no lo hacemos, y una amiga me dice: "Mira, Sara, es que tienes que hacerlo en Nueva York y no sé qué, y te conviertes en judío". Y entonces yo me quedé pensando, yo muy triste porque dije: "Ah, ¿cómo va a ser?". Pero dije yo me quedé pensando y dije, yo meditaba mucho, yo me paraba mucho a las 3 de la mañana, a agarrar el Zohar, a hablar con Hashem, que mi alma me hablara. Y un día dije: "Bueno, si yo tengo que convertirme a judía para llegar a ser cabalista, pues yo lo voy a hacer". Y yo no sé si todo el mundo tiene que hacer esto, pero yo sé que mi alma me dice, hazlo. Y entonces esa es cuando yo digo, pues yo voy a llamar a mi suegra y le voy a preguntar si ella conoce algún rabino Que te que, puede que ayudar me a... pueda ayudar y que hable español. Y ella me consigue el número de alguien, y ella no tenía ni idea de quién, alguien le pasó un teléfono y yo empecé a verme con este rabino, a estudiar con él. Yo ya estaba en mi cuarta clase, yo le decía a mi esposo que me iba a la playa porque eran las clases los domingos. Ah, Y hasta que dije yo, no, espérate, yo le voy a confesar porque siento que lo estoy engañando. Le confieso, él se sorprende mucho, le llama mucho la atención que yo no le dije a él, pero le dije: "No, porque esto es algo mío, esto es algo de Kabbalah, si yo tengo que pasar por esta conversión y que judía es porque tengo que llegar a donde yo quiero". Entonces, voy a ver al rabino. Él ve al rabino, habla con él y obviamente el judío, aunque mi esposo en ese momento no era ortodoxo, un judío que practique o no practique sí, sabe, no lo puedes engañar, que para poder hacer una conversión como debe de ser, tiene que ser ortodoxa. Y efectivamente sabe lo que implica eso. Tienes que ¿tenía tiempo transformar. de eso tu esposo? Para mi esposo en ese momento, obviamente no, porque él no era ortodoxo y ni le interesaba hacerlo y tampoco quería como algo para su esposa de ese nivel. Entonces, y yo siendo una persona que desconocía absolutamente, él entra a hablar con el rabino sin mi presencia, o sea, empieza a hablar con él y yo cuando él sale me dice, no, tú no vuelves más con este rabino. Y yo le, ay, ¿por qué? Me dice, no, 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 vamos a decirle al rabino que le hizo la bar mitzvah a mi hijo Alex. A ese debiste haber ido primero. Yo le, ay, pues que ni se me ocurrió, o sea, como que no, no sé. Efectivamente, fuimos donde ese rabino, dijo, sí, claro, vamos a hacer la conversión. Y empiezo a hacer el proceso con ese rabino y realmente hubo dos cosas. Uno, lo que él enseñaba me sorprendió porque eran cosas que yo veía. ¿Verdad? Ah, De otro rabino.
que te aconsejó tu esposo? ¿Qué tipo de rabino? ¿Era conservativo? Sí, Era... conservativo, casi reformista. Ok, Entonces, sus clases eran muy primero me sorprendió que habían temas muy parecidos a lo que yo veía en el centro Kabbalah. Entonces yo le preguntaba, dije: "Ay, pero yo me sé esto, pero esto es esto y esto y esto". Y me dice: "No, con que hagas esto ya es suficiente". O sea, él siempre porque el centro Kabbalah a mí me enseñaron, como me dice mi esposo, para que ellos allí eran muy ortodoxos, hacían todo muy, muy al pie de la letra. Y sí era cierto, hoy día yo como ortodoxa y recordar un ceder de pesa era una locura. Wow, y a mí todo eso, yo no lo sentía si era largo, si era corto. Yo entraba, yo me acuerdo que yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 9 de la noche de ahí, todo ahí, ayunando, rezando, vistiéndome de blanco, hombres separados, o sea, todo era como, y cuando él me explicando, el rabino este me explicaba cositas, y me dice, no, con que hagas esto y ya está bien. Y yo era como, bueno, ok, entonces, yo era porque, bueno, hay que pasar el proceso. Y efectivamente, hago el proceso, nos casamos. En ese, todo ocurrió como en el momento porque cuando yo empiezo con este rabino conservador, eh, nos enteramos de que estaba embarazada, entonces él agilizó todo, entonces en 3 meses sí, fueron 3 meses que hice conversión, me casé bajo la jupa y nacieron los niños, porque él decía que tenían que nacer los niños, este, antes de que ellos nacieran, hacer la conversión, pero yo quedé con un sabor a que no me supo nada después de eso, porque yo dije, pues yo no llegué a donde yo pensaba que iba a llegar y a dónde pensaba llegar, no sé, pero esto no era. porque de nuevo tú estabas realmente buscando a una esencia. Y sin ofender a nadie, me parece que el conservatismo o los reformistas lo que hicieron es sacar el emet, porque una cosa que es emet es eterna, no varía con el tiempo. Que seamos en 2020 no cambia el hecho de que a Kadosh Baruj Hu nos dio la Torá y que la Torá es eterna. Y me parece que en el judaísmo liberal se pierde un poquito esa esencia, ese emet. Y me parece que tú estabas en busca de emet, porque es lo que es tipo de algo con que naciste con esa llamada de encontrar el emet de este mundo, de llegar hasta revelar la luz de este mundo, la esencia de este mundo. Y me parece que eso es difícil porque cuando una persona que está buscando para ese emet encuentra algo que se parece a emet, pero que no es emet, es como tener un Pepsi en vez de un Coca. No sé si... Sí, sí, esa fue mi sensación luego de eso, porque yo continué yendo al centro de Kabbalah, pero me sentía igual que cuando antes de la conversión. Y sí, fue muy bonito, la boda, el brit milá de los niños, pero nada, y hubo un episodio que a mí me supo raro, porque luego ya de mi conversión, eh, llega Kippur y mi esposo me dice: "No vayas al centro Kabbalah, vamos a donde el rabino que te convirtió". Y yo: "Ah, okey". Fue muy, muy desilusionante cuando entré. Lo primero que me chocó fue ver, oler yo no huelo casi, mi olfato es muy, muy débil, pero oler el perfume, ver bocas pintadas de las mujeres, escuchar los tacones de las mujeres, ver que se sentaban todas con todos, hombres y mujeres. Yo estaba tan enojada porque yo le dije a mi esposo: "¿Cómo me hiciste perder un super kipur que yo me echo en el centro Cabana por esto?". Dije: "Mira, Josh, tú me vuelves a traer aquí y yo regreso a la iglesia, porque esto parece misa". Y dije: "Esto parece una misa".
Para mí fue muy impactante, muy fuerte. Le dije, pero ¿cómo se pinta en la boca si uno no se puede maquillar? No te puedes poner zapatos de cuero y así, ve. Y él nada más iba a Kipur, él para el Yorkshire de su papá, ahí nada más. Pero, pero no era, él comía y se ponía sus zapatos de cuero y no, nada. Entonces a mí eso y dije, pero no, o sea, yo no llegué a donde yo quería. Y bueno, las cosas, te digo, Dios maneja la ruta, los momentos, solo que tú tienes que escuchar cuando tu alma te habla para poder tener el coraje de que esa voz sea más fuerte y no alrededor tuyo, de que te diga que aquí, que esto es suficiente, que para que está bien. No, hasta ese momento yo no tenía ni idea que yo había hecho una conversión conservadora reformista, no tenía ni idea. Solo cuando mi esposo en ese momento renuncia a Telemundo y se va para TV Azteca, que es en México, y entonces nuestra vida iba a ser en México y pues yo trato de buscar una escuela para los niños, un jardín que sea, ¿no? Que Que tenga corresponde. Torah, que tenga todo eso. Y pues efectivamente era un lugar eh, de personas ortodoxas y no fuimos aceptados y yo ahí no entendí. Y mi esposo sí me explica y me dice, bueno, esposo, que tienes que entender, México es un poquito más complicado, allí no aceptan mucho los conversos y además ellos son ortodoxos y nosotros no. Yo le dije, pero ¿qué es eso? Y dice, hay esposas que hay judíos ortodoxos, conservadores y reformistas. Yo lo miraba y yo lo veía él cada vez más chiquito y lo veía así como, así chiquitito y mi cabeza era así como, no entendía. Yo le decía, Dios, ¿qué invento es ese por tu vida? ¿Judío no es judío? ¿De dónde me sacas esas cosas? ¿Quién se inventó eso? Yo en mi confusión, yo no entendía. Me dice, sí, es que hay judíos así. Yo le dije, ¿y nosotros qué judíos somos? Me dice, conservadores. ¿Y qué es ser conservador? Entonces en ese momento caigo en cuenta y le digo, el primer rabino que nosotros hablamos, ¿ese qué era? Me dice, ortodoxo. Y ese rabino estaba loco, quería convertirte en 3 años, quería que dejaras de ser actriz, teníamos que mudarnos de donde nos mudamos porque teníamos que estar cerca de una sinagoga, eso es una locura. Entonces yo le dije, hay algo aquí que a mí no me suena, no me parece bien. Yo lo único que sé, le dije ese momento a mi marido, le dije, mira, esposo, yo no sé si yo vine a hacer 30, 20, 40, 50 telenovelas, yo no sé. Lo único que yo sí sé es que yo tengo que hacer esto y lo tengo que hacer bien. Y tú como mi compañero de vida, tú me tienes que apoyar. Y el único lugar donde yo creo que a mí nadie me va a decir si no soy judía, judía, porque yo quiero ser judía, judía, no ese de que pim, pim, pom, esos inventos raros, a mí eso no me suena, tiene que ser en Israel. Y me tienes que apoyar. Y yo quiero ser una madre espiritual para mis hijos. Yo me estoy dando cuenta que no solamente le tengo que enseñar a lavarse los dientes, a amarrarse los zapatos, yo les tengo que enseñar todo lo que en Kabbalah yo aprendí de hacer restricción, de manejar tu alma animal, que tu alma divina, saber que tienes alma divina, o sea, todas estas cosas que solo una madre espiritual lo puede enseñar. Y para eso también voy a requerir de ser una madre presente. Y yo creo que tengo que replantearme mi carrera actoral hasta este momento porque eh, yo no quiero ser una mamá que ve a mis hijos dormir como me está pasando ahorita, velos dormir, va y me voy a grabar a las 6 de la mañana, regreso a las 11 de la noche y los veo durmiendo. O sea, yo, Es un trabajo que habías ya empezado a hacer, entonces, a través de tu conocimiento de los secretos de la Torá, digamos, de la Hasidut, que había ya empezado a aprender, tú habías revelado en ti tu alma divina, aunque tu Neshama no estaba totalmente en tu cuerpo, porque la conversión no era todavía activa realmente. exacto. Pero yo aprendí una vez de un rabino Chabad también que me enseñó que los que se convierten
tienen una parte del alma que, ¿sabes? Hay 5 partes en el alma Ujú. y hay 3 partes que son adentro del cuerpo. Esas partes entran en el mikvah cuando se convierte la persona. Pero Hayá y Yehidá, que están afuera del cuerpo, esas nacen con la persona que tiene el potencial de desarrollarse, de convertirse al judaísmo. Y entonces es tan increíble tu conexión fuerte con esa parte de ti, con esa yejidá, con esa fe que te realmente te conecta a tu misión divina y el camino que Akadosh Baruj Hu decidió para ti entrar en conexión con el judaísmo real, verdadero, de manera un poquito más largo, digamos, porque tus primeras encontradas con el judaísmo no fueron el judaísmo auténtico, ortodoxo, real, pero te permitieron hacer una transición y encontrar un modo de saber realmente lo que tú querías. Y tú lo que buscabas era realmente ir a tu misión divina. Lo que Akadosh Baruj Hu te, te dio como misión cuando naciste es ser una madre espiritual, que es una persona que de su espíritu, de su alma divina, va a nutrir los otros. Y Sara Imenu es nuestra primera madre. Y por eso el nombre de tu Neshama es Sara, la madre espiritual, no solo de tus hijos, pero de todos los que te siguen y te siguen, hoy te siguen por otra razón, pero empezaron a seguirte por tu belleza, como Yiska, que es el nombre original de Sara. Yiska, que era el nombre que le dieron porque todas la miraban, porque era ella también, esa paloma, alrededor de personas muy diferentes físicamente. La miraban por su belleza exterior, pero su misión de vida fue encontrar a Dios adentro de sí misma y revelar su luz interna y irradiar el mundo con su luz interna. Y eso no hubiera ido posible para ti sin tu vida material también, sin tu vida en la televisión. Y lo encuentro tan lindo que tuviste esa fuerza, porque el, el, el deseo físico, el ego, es tan difícil ponerlo a silencio, decirle cállate, porque yo tengo adentro mi alma divina y tengo una misión mucho más importante que estar en la telenovela. Tengo una misión de, de dar la luz, de ser una luz, no solo para tu nación, pero para el mundo, porque gracias a tu historia de estar, de estrella, si se dice así en español, Ujú. de Sí. estrella, ahora puedes dar nacimiento a unos de los papeles de los judíos, que es el más difícil, ser un Or Lagoim, ser una luz para las naciones, para los Goim. Pero tu posición de estrella en el mundo, tan conocida, tan famosa, te te permite llegar a esa luz de Dios hasta ellos. Y lo encuentro como tan corajoso. Estoy realmente en admiración con, tu, con tus eligios de vida. Wow, qué lindo, pero cómo lo puedes percibir de una manera tan exacta? Porque eh, esto que acabas de decir en la parte espiritual, en la parte terrenal, lo viví siempre. Yo creo que Hashem me entrenó, pero tú sabes que el buen futbolista también es quien lo entrena. Hashem encontró los verdaderos padres que me prepararon para ello. ¿Por qué? Porque ellos lograron enseñarme
No solamente el saber, sino sentir de que yo soy lo que soy, no importa lo que haga. Por eso pude que Hashem diseñó el vehículo del ser artista para poder llegar a donde mi esposo, pero aún nunca me comí el cuento de que era la gran estrella. Siempre, cuando me quitaba el vestido de estrella, yo volvía a ser Marixa, pero cuando tenía que ser la celebridad era una tigresa, ¿entiendes? O sea, en la industria era todo, pero estaba y no estaba. Lo mismo ahora pasar. Por eso pude salir de allí, como tú dices, a veces es muy difícil, a veces salir de ese mundo, de que el ego te atrapa, y yo pude salir, porque realmente aunque estuve ahí, nunca estuve ahí. Aunque nací, Hashem me mandó a nacer en una vida de Abodazará y no judía, en el fondo sí era judía, o sea, estoy y no estoy. Y ahorita es otro sabor, por eso cuando decido yo que no es aquí, o sea, con razón me siento que no llegué a donde yo tenía que llegar. Es cuando yo tomo esta decisión y con el apoyo de mi esposo venir a Israel. Cuando yo llego aquí a Israel a estudiar, yo empiezo a descubrir que lo que yo sabía tenía nombre. Yo no sabía que tal braja era hacer yatzar, yo no sabía que tal braja se llamaba Shema Israel, yo no sabía que tal braja se llamaba Shaharit, yo no sabía que tal braja se llamaba, bueno, en fin, miles, y que todo lo que yo sabía era del judaísmo, y que al aprender ya lo que era la halajá, aprender Pirkei Avot, aprender ya todo lo que compete a la parte eh, disciplinaria constante del día a día del Yehudí, y que todo lo que yo sabía resulta que era del judaísmo al empezar a estudiar el Pardés, el Sot, y yo decía, esto es judaísmo. Para mí fue muy impactante. De hecho, mis maestros se sorprendieron porque se dieron cuenta que yo sabía todo, solo que no, como al no saber el hebreo y al no saber que era judaísmo, pero yo me decía, pero yo le dije, cuando me daban las clases, yo le dije, pero mira esto y esto y esto y lo que hay detrás y realmente lo que son las, lo que hay de fondo era como la conciencia, lo que había que hacer, la intención, la cabana. Yo todo eso, para mí fue como unir dos pedazos. A mí fue unir la Torah oral, la Torah escrita, pero unirla de una manera maravillosa, y tanto que yo dije, yo quiero estudiar desde el judaísmo la Kabbalah. Y me empeciné tanto que me dieron la oportunidad, y entonces conocí de Hasidut en ese momento, ya conocí las líneas, empecé a conocer de Chabad, de Breslek, empecé a saber que habían muchas, y yo me quedé así como, no lo podía creer. Y en ese momento, a mí, lo único que yo deseaba y que yo me iba, yo logré en mis clases del Ulpan, como las clases privadas, yo tenía un día libre a la semana que yo me iba a visitar tumbas. Todos los martes yo me iba a Sfat, y en las tardes, entre las clases de la mañana y de la noche, yo iba aquí a Jerusalén a visitar tumbas de Sadequim. Y yo le pedía mucho a Shem por el mérito de cada uno de ellos que me diera la oportunidad de conocer a Sara. Yo quería conocer a Sara, quería sentirla, quería saber cómo pensaba, cómo hablaba, cómo podía construir un hogar como el que soñé siempre, no solamente que antes lo imaginaba como el lugar de mamá, pero ahora es el lugar con toda esta kedusha y toda esta espiritualidad y todo este hasidut, que yo pueda recibir verdaderamente el regalo como se lo pedía a Shem. Y dijo, yo no necesitaría hijos en esta vida, pero lo debo de hacer porque así diseñaste el mundo. Dame la oportunidad de poder recibir almas a las cuales yo pueda hacer tu trabajo aquí en este mundo, dándome el mérito de ser madre. Entonces, yo decía, wow, estas almas, no solamente la mía, la de mis hijos, la de mi esposo, quiero empezar este viaje con este modo de vivir distinto. Entonces yo estaba tan fascinada ya
así como cuando te entregan un libreto y tú empiezas a estudiar tu personaje y tú dices: "Ya quiero empezar a grabar, ya quiero empezar a rodar". Para mí era como que, guau, yo quiero ya, eh, Pero era tener real es en tu vida. No era sí, para tener otra esto que tanto cuando yo termino el Giur, hago el Beidim, no, me caso otra vez aquí en Jerusalén, una jupa preciosa, nos casamos. Ya obviamente mis hijos habían cumplido 3 años, les pude cortar su pelito en Merón, yo les persona. cuidé su pelito todos, yo estaba absolutamente tan feliz que yo no fui consciente y yo no me di cuenta que tenía que dejar una vida. Se fue por sí sola, es como que yo creo que cuando tú tienes el deseo de que ya terminé la universidad, ya terminé el kinder, ahora voy a primaria, voy a bachillerato, voy a la universidad, voy a posgrado, o sea, tú estás en el pro de avanzar, que Claro. ni te das cuenta de que, ay, tengo que dejar el kinder, qué difícil dejar el kinder, o sea, no, o sea, así me pasó. Por eso a mí no me dio ni cosquillas ni nada dejar una carrera, porque yo no sentí que dejé la carrera. Eso es muy importante porque a mí me dice que fue difícil dejar la carrera, es que yo no dejé, yo como estaba buscando lo mío, lo otro se diluyó de una manera como si nunca hubiera existido. Cuando existió, existía, porque para mí era lo más importante en ese momento. Pero como esto era mi oportunidad de verdad, mi verdadera oportunidad en esta vida, y cuando llegué y obtuve eso, que ya cuando, claro, después yo regreso a México, yo no regreso a Miami, porque como nos fuimos a vivir a México, yo llego a México y me reciben tan hermoso porque mi última producción que se llamó Silvana Sin Lana, toda la comunidad judía la vio. Entonces yo fui como la rockstar para ellos. Su, y fue hermoso porque empecé a tener una vida de convivir con judíos ortodoxos, yendo a sinagogas, compartiendo las fiestas, pero ya desde otro punto que yo dije, yo no puedo volver al centro de Kabbalah, es imposible, no puedo ir a un lugar como ese, yo no tengo nada que hacer ahí, tanto como dije, ni tampoco puedo llegar a ser actriz, yo ya no me puedo dar besos con Carlos Ponce, yo ya no podría salir en bikini como salía antes. O sea, todo cayó por su propio peso. Naturalmente, Mm. orgánicamente. Sí, total. Y ahí empieza una nueva vida que yo nunca dimensioné, ni sabía que podía existir algo más allá. No, nunca me lo imaginé. Pero ya llegar al mundo de Sara, al mundo del Emet, al mundo donde mi Neshama es donde tenía que estar, es cuando empiezo a respirar de verdad, donde empiezo a ser libre, donde empiezo a tenerlo todo, a sentir que no me falta ni necesito nada. Estoy tan Traste absoluta. completamente. Sí, es algo que es muy difícil de explicar. La Hasidut nos dice que el alma, el alma entra por el soplo de Dios adentro del Ujú, cuerpo y el cuerpo es el recipiente, el keli del alma. Y cuando alguien se convierte, se va en el mikvah y el ujú, keli que tenía, que recibió cuando nació, se transforma. Se transforma en el hogar que necesitaba tener para que el alma entre. Y cuando dijiste, encontré mi hogar, mi makom, al final este cuerpo se transformó, está judío ahora
y ahora puede entrar el soplo y por eso pudiste respirar, porque ahora viene el nefesh de Ruach HaChaim, Ujú. esa Nishmat Chaim, esa Neshama que entró en ti realmente, las tres partes atacadas al cuerpo entraron y ya respiró Sara, ya se empezó a vivir Sara. Te digo, me emocionó, lloré Ujú. durante lo que me cantaste porque realmente es tan lindo ver tu camino de vida, descubrir cómo naciste, cómo encontraste tu lugar, ver cómo vivir abajo de las luces realmente ahora no hace tanto senso como antes porque ahora tienes tu luz adentro y eso da, digamos, una destinación final a la vida. Tu misión de vida ya está. Wow. Fíjate tú que eh, ahora, ahora bueno, entre ese cambio que hice y el de esto, que fue como si fuera como un, como tormenta con con rayos eléctricos y todo, de alrededor de la gente, porque hay un impacto también, ¿no? Que fue el impacto de fans, el impacto de la industria, el impacto de familiares, amigos, eh, de la gente no entender, de que le duele también saber que se murió Marixa, pero no conocen a Sara y que es esta locura, ese efecto que es fuerte, pero como tú dices, llegué, cuando tú ya llegas y todos están gritando, tienes que entender que para ellos no es fácil porque lo están viendo desde otro lugar, pero no por ello uno tiene que abandonar el camino que uno eligió. Y así como ellos desde afuera, que tienen que masticarlo, aceptarlo, amarlo, y algunos se fueron, unos fans se fueron, dijeron, esta se volvió loca, me fui. Algunos como que todavía, o como es mi hermana, es mi amiga, qué sé yo, no sé, toca ya quererla como es. Pero dentro de mí, Sara, yo te puedo decir que aunque yo estoy, wow, o sea, ¿cómo te explico que yo llegué? Yo lo que cada día veo con mis hijos, con mi esposo, haber tenido el sejud de llegar a Israel y vivir aquí, hacer aliyá, vivir lo que veo, yo siento también que yo he tenido que también tener el proceso ahorita, ya llevo como un año, donde estoy solamente para mí, para que mi cuerpo haga digestión, para que mi cuerpo todo entienda lo que está pasando. Porque hay una cosa muy consciente, muy mental, y disfruto todo, pero también como no tuve el tiempo de masticarlo, porque en el momento en que yo paso de la famosa, es que yo estaba en un punto Claro, muy arriba, yo no fui como de esas que, ay, por fracasada ahora se volvió religiosa, ya no le salía trabajo. No, no, yo estaba en mi contrato de exclusividad y una novela súper top, todo, 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 todo. Y cuando me vuelvo a esto, me volví la rockstar para los Yehudim, que empecé a hacer pláticas, entrevistas, no he parado de dar esto, me convertí en mora, coach de vida, coacheo mucha gente de la comunidad y estoy así, ta, ta, ta. Y yo creo que mi cuerpo, yo y todo, como también ese proceso de masticar. Y ha sido, no sabes, como entrar a otra dimensión. ¿Por qué? Porque yo ahorita estoy en un momento de cortar esa dicotomía.
porque el otro representaba el mundo material, paso al mundo espiritual. Y ahora yo estoy que lo material y lo espiritual estén los dos en función de lo divino. Y me ha tocado masticarlo muy bien, tanto que solo ha sido como, claro, yo estudio mucho, yo rezo mucho, yo hablo mucho con Hashem, hago mucho Ibodedut, y estoy en un proceso muy lindo porque es como vivir en este mundo sin dicotomía. Sí, Y eso es algo grande, porque como tú dices, llegaste a cumplir tus sueños. Sí, yo ahorita soy una madre espiritual muy grande, todo le doy un sabor y una intención, pero sin olvidar lo que fui, lo que soy, lo que mis hijos tienen en la vida y el proceso también lindo de mi esposo. Porque aunque haya tenido él también su resistencia, porque a él se le cambió todo. claro. Para él tuvo que estar muy difícil también. Sí, claro. Entonces, en este momento que yo estoy así como también a integrar todo esto, él ha avanzado muchísimo, pero avanzado sin retorno, ¿sabes? Porque yo me di cuenta que un hombre que no usaba kippah, que no usaba tzitzit, que no comía kasher, que no estudiaba Torah, y ver que hoy día esas cosas están en él para no irse más. Él no concibe su vida sin Shabbat, él ya no concibe su vida sin su kippah. O sea, él ya tiene el movimiento, ay, ya. O sea, eso es, y eso está increíble porque es, es poder vivir en dos mundos, pero en uno realmente. Me encanta. Y no termina, no termina, porque llegar no es terminar, llegar es empezar a Es otra vez, estar, es empezar. estar Porque, claro, ahora ya no es Maritza ni Sara Maritza, ahora es Sara. Es vivir una vida, wow, yo nunca sabe, ¿no? con Dis- intención. ¿Ah? Tu vida ahora es una vida de intención, una vida de con kavaná, que cada cosa que haces lo haces para Dios. Y es increíble. Sabes, en Parashat Hayesara, la parasha empieza con esos eran los días de la vida de Sara. Son 127, porque ella se murió a 127 años. Pero no se describe 127 años, se escribe 127. Esos fueron los días de la vida de Sara. Y cuando veo nuestra conversación ahora, a 7 años, tú eras en Colombia, eras con ese deseo de vivir una vida con intención, pero estabas la paloma de tu mamá en este hogar de amor, de armonía, de espiritualidad puro y con mucho amor. A 20 años empezaste otra vida, una vida abierta, una vida de estrella, una vida con el material alrededor. Ahora te encontraste, no tienes 100 años por nada, pero entraste en una vida de 100 que representa la eternidad, digamos, porque ser judío es también ser eterno. Y ahora se ve que Rashi nos explica que ese pasuk de la Torah significa que los días de Sara no estaban separados, estaba a 100 años como a 20 como a 7. Y realmente vemos que nunca tuviste total dicotomía. Estabas, tú lograste a unir esa paloma, esa Maritza y lograste a Sara. Pero al mismo tiempo nunca hubiera estado posible sin este camino. Y el Rebbe Milubavitch nos enseña que una persona que hace teshuvah,
o también una persona que se convierte. Si Dios la hizo pasar por eso, es porque sin ese camino no hubiera podido entrar en la parte de su vida que hace más senso ahora, en su misión de vida. Necesitaba pasar por eso para cumplir su misión de vida. Y yo, para preparar ese podcast, me fui un poquito a ver todo lo que haces tú. Y eres una inspiración, vives con Dios de manera diaria, camines mano a mano con Dios, porque te enamoraste de Él y lo elegiste. Elegiste de casarte no solo con tu esposo, pero con Dios, porque convertirse es eso. Y no muchas personas que nacieron judías pueden entender lo que es de convertirse. Por eso, en Shavuot, cuando celebramos el matrimonio de Akadosh Baruj Hu con Israel, leemos la Megilat Ruth, que es una convertida. ¿Por qué la leímos? Porque nos enseña cada año. We renew our vows. Celebramos de nuevo el aniversario de matrimonio con Dios. Y solo una mujer que pasó por la conversión puede saber lo que es elegir con todo su corazón, todo su cuerpo, con todo su alma a Dios. Y me parece que realmente, Sara, eres el ejemplo de lo que cada mujer judía tiene que estar. Vivir con Dios, hacer espacio para los otros, porque a través de todo lo que tú eres hoy en día, tú haces espacio para ayudar a las otras personas. Eres una madre también en ese sentido, porque una mujer en la Hasidut tiene la energía de Mekabel, de hacer espacio. Y tú haces espacio para los otros a través de tu misión como life coach, coach de vida, como persona pública que habla de Dios con una manera increíble. Te vi en un podcast no judío hablar de Akadosh Baruj Hu. Eres una luz para las naciones. Y cuando nuestros sabias nos dicen que la Geulá va a venir gracias al mérito de las mujeres Sadkaniot, yo te veo aquí fuerte como una superwoman ayudando al pueblo judío a tener más emuná, a tener más confianza en Dios, a amar a Dios, pero también a los no judíos, entender, mira, no piensan en lo que ven en sus social media de lo que es un judío, porque eso no es un judío. Yo soy una judía y mira lo que soy. Y realmente me emocionó mucho escucharte, muchísimo, Qué linda. porque y si estaba yo en Jerusalén, te hubiera dado un gran, fuerte Ah, hug, un abrazo tan fuerte. Eres una inspiración y, y realmente te agradezco por compartir, te agradezco por elegir esta misión de vida, por entrar en este pueblo y llegar con tu luz infinita y, y poder compartirla con nuestro centro de Lealot, nuestro magazine de Lealot. Es muy generoso. Te agradezco un montón de veces, realmente. ay, qué bonita, muy linda oportunidad. Gracias, Baruch Hashem. Es increíble cuando uno tiene esta posibilidad de compartir, de conectar, de saber que sí es posible. Y esa es una de las cosas aunque las transmite ahorita de otra manera, eh, una de las cosas que yo siento que el mundo necesita es saber, que la gente tiene que saber que existe un creador y que este es su mundo y que hay leyes, pero que hay una misión divina y esa es hacer la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Tener esa creencia es muy importante porque
nuestra vida es el deseo de Akadosh Baruj y, y el trabajo tan bonito de que tu voluntad sea su voluntad es mágico. Y vivir con quietud interior, con satisfacción, salirte de las cárceles de la envidia, del celo, de la frustración. Es increíble cómo uno puede estar contento, feliz, buscar, atreverse, que haya propósito, pero sobre todo que reconozcamos que hay un creador, que hay un creador. Eso es maravilloso, maravilloso. Yo te agradezco mucho esta oportunidad de que nos escuchen, te felicito por el trabajo que haces, qué bonito, Clara. qué lindo, porque muchas personas pueden llegar allí y despertar. Y uno a veces no sabe, como tú lo dijiste al principio, uno no sabe cómo Hashem lo va llevando a uno, pero qué bueno que existan personas como tú. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mm, Te agradezco por gracias. todo, gracias por compartir este viaje con nosotras y espero que continúas tu misión de vida tan linda, continúas a iluminar el mundo con tu luz y te deseo todo lo mejor, Bezrat Hashem. Ok, muchas gracias. Todo lo bueno para ti.